We have here a kind of problem that we have to solve with you. I speak English. Diego speaks an Argentinian English that he is quite afraid that you're not going to understand. But we want to ask you something. We have our slides in English. I am going to speak English and show you the slides in English, but Diego is asking you if he can show the slides in English and speak Spanish. And if you need some translation to English, I can be there and work as a translator of Diego's speech. Do you think that that can work for this first part of our class? Do you think that you can understand someone speaking Argentinian Spanish for 3 hours? Do you think it is okay? I mean, the English speakers, we want you to understand what we are explaining, so do you think so? Anyway, if there is something that you don't understand, or if it is getting like a little bit complicated, his speech, please interrupt, raise your hand, and I will be there to explain what Diego is saying. I mean, I can do this, but Diego, apart from being one of the most renamed experts in controlled vocabularies, is the developer of the software we're going to use, that is Tema 3. So it's a pity that if he's here, we don't listen to him, because he knows this, because he has created most of it. So he's like the one who can explain this in a very complete way. So let us try this methodology, and if it doesn't work, of course, we can change it. Don't be shy and raise your hand and tell us, please. So, having said this, I want to ask you, who has worked here in the class with controlled vocabularies? Who has used controlled vocabularies? 4 people. Cool. And Clara, you have the microphone there. Yuka, can you please tell me how did you use a controlled vocabulary? I want to know like some of the examples. Who was? Okay. Good morning. I'm Ana García Serrano from Computer Science Department here at the UNED. And our view about controlled vocabularies are just a list of words that are very useful for interfaces, menu bases, web pages, and so on. And here, Yuka? I'm not sure if I used controlled vocabularies in the meaning you are telling us now, but I've used kind of a list of controlled keywords, and there's a kind of ontology server in Finland which is in use. I've used a list of place name vocabularies also, and things like that quite a lot in our databases earlier on. Cool. Okay, Clara, you're not part of this because it's the same as if I am saying it, and we can explain this. And I know, Mariana, can you like give us part of your experience with controlled vocabularies? Okay. So in the context of the semantic web, we have a thing called vocabulary encoding schemes that are based in controlled vocabularies. So we use them to constrain the data. So it's probably the same thing you're going to say. So we have properties that we want them to control what people define for those properties. So we define a control vocabulary for that, or a vocabulary encoding scheme. And then we program them in SCOS, language, for these kind of things, and then that's it. That's it. I mean, and I have developed some.
Cool. The good thing with controlled vocabularies is that we can use them for many ways. Controlled vocabularies are everywhere and are also in your databases and can also serve for many things that, apart from being keywords, they can enrich your work in digital editions. They can do many things for you in the world, in the field of the digital humanities, for instance, and they haven't been used in that way in our field. So let us start with a presentation. So you have the link here to get to our material. And so, is this working? Okay. So let's start. What are controlled vocabularies and how we can use them in digital environments? This is our question. So first of all, controlled vocabularies are artifacts that mediate between a context, a community of practice, in this case, one that is in the case of our project in relation to the digital humanities community of practice, and between a different time and geography. They can connect different times and places in which people are working. This is not something that we have invented, but is something that to people that have worked very much in these things in relation to theory of knowledge and knowledge constructions like Booker and Starr have worked very well, if, for instance, in this text that is sorting things out. Digo algo, ¿puedo? Ah, I thought that you were saying it in the second part. Ah, no, tengo solamente para completar un poco y para darle un poco más de sentido a por qué estamos abordando esto ahora. ¿Se entiende o hablo muy rápido? Muy rápido. ¿Muy rápido? It's okay. Bueno, una de las discusiones que surgen a partir de la digitalidad es cómo hace la gente para comunicarse y si va a seguir haciendo falta utilizar vocabularios controlados, ¿no? Ayer en la mesa hablábamos con Borja que hoy hay métodos estadísticos que permiten categorizar cosas automáticamente, ¿no es cierto? Y que ya no haría falta utilizar categoriales a priorísticos para determinar cosas, ¿no? Esta es una discusión muy fuerte, al menos en el campo en el que trabajo yo, ¿no? Si va a hacer falta utilizar a priori categóricos para describir cosas o las categorías surgen del análisis estadístico de los objetos. Too fast. Yes, okay. I think it's too fast. Lo repito lento. No. Say. Okay. If the data provide from statistic analysis, okay, or from a priori categorization from humans, okay, ¿está bien? La discusión que Bowker plantea ahí tiene que ver con que él dice que los vocabularios controlados surgen de cualquier proceso de socialización primaria. El primer vocabulario controlado que existe o que es conocido fue cuando los sumerios dividieron el continuo del día en horas. El día es único, no viene dividido. Lo dividimos en horas para poder encontrarnos a una hora. ¿It's okay? ¿No? Entonces, un vocabulario controlado es una infraestructura cultural que surge en cualquier proceso de socialización para poder mediatizar entre actores, ¿no? Nosotros nos encontramos aquí a las 9:30. El día no viene dividido, tú no. El día no viene dividido en horas. Nosotros lo controlamos, lo discretamos en el continuo con nuestras categorías culturales, ¿no es cierto? Y eso permite que distintas comunidades se puedan comunicar a través del contexto, o sea, entre mapas, entre tiempos, ¿no es cierto?, entre problemas argentinos y españoles o europeos, ¿no es cierto?, a través de comunidades de prácticas. Es lo que permite que yo, que puedo venir de la informática o de la bibliotecología, me pueda comunicar con alguien que viene de la filología. Utilizamos categorías para mediatizar nuestras disciplinas, entre biólogos, médicos, pacientes, entre educadores, padres, alumnos. Ya dije alumnos, ¿no? It's okay. Y entre entre tiempo y geografía, porque, por ejemplo, nosotros hoy describimos problemas de la filología del siglo XVI en términos que en el siglo XVI no existían.
para poder entender qué era eso entonces, para saber qué es ahora. Entonces, estos vocabularios nos sirven por sobre todo como una infraestructura cultural para comunicarnos entre comunidades y a través del tiempo. Por eso es que siguen existiendo. It's okay. La pregunta que vamos a tratar de ver hoy es si siguen existiendo, si existen desde que existe la socialización, ¿qué cambia con la digitalidad? ¿Qué cambia con Internet? It's okay? Now we're going to pass to that in some minutes. Okay. Okay, so something that Diego was saying in his long discourse was that controlled vocabularies, thesaurus, ontologies allow the establishment of information systems through contexts. This was what he was saying, and among many people, among different communities. And as he was saying too, they constitute socio-cultural infrastructures dedicated to solve three things that we're going to study all along the day, and we will have to have in mind while we work in our controlled vocabularies, that they provide us comparability, the action that in which we can compare our different controlled vocabularies of the different databases or poetic traditions that we are studying here in Postdata. They provide semantic comparability between objects. They provide visibility. They define what is visible and invisible. As we are categorizing and giving categories, we're making things visible and we're leaving things aside that are invisible in our classification. And they, something also that is important is the control. That's why they are controlled vocabularies. They define scope and meaning of words. So one good conclusion is that what we don't categorize is invisible. We need to find this visibility for our terms. So how do controlled vocabularies do this? They are classification systems, and they use classification systems and standards, to establish these conditions of visibility or invisibility of our terms to process that go together hand by hand, while establishing these categories that we are going to practice in the afternoon with our different examples of vocabularies. We're going to decide what can be seen in what is useful and seen in these controlled vocabularies or not. Yes. Ayer había discusiones sobre la ambigüedad de algunos términos o sobre si era silábico o acentuado, okay? This is political discussion. It's not political about qué vamos a hacer visible y operacionalizable y qué vamos a invisibilizar como categoría de análisis. It's okay. That is ideological for our poetical traditions. It's okay. Entonces, los vocabularios controlados nos sirven para operacionalizar discusiones teóricas y consolidar marcos teóricos. It's okay. ¿No? Lo que nosotros no podemos operacionalizar y discretar, no podemos usarlo, es nuestro ejército de batalla entre marcos teóricos. ¿Okay? Cuando Vladimir Prop u otro crea categorías, discute, esa es su herramienta de discusión contra otro. ¿It's okay? ¿Sí? Entonces, Clara. I agree that you do not want to operationalize theoretical models, but you may do so by accident. You may do so sin querer. Que sin querer también, sin querer. Yes, es verdad. It's true. Nuestro lugar es institucionalizar y formalmente operacionalizar esas cosas. La vida social folk, acá había alguien que venía del mundo folk, constantemente destruye y crea nuevas. Nuestro lugar no es el folk, es leer el folk e institucionalizarlo. It's okay, ¿no es cierto? Cuando yo soy folk no estoy en una universidad, estoy en mi campo. You can be also. O bueno, ella sí. Yes, ¿No? I am. Yes, but apart from the theoretical aspect, it's also important here because this category should then
discuss among each other, comparing the different traditions of our controlled vocabularies of the different databases or poetical traditions. So that's something that is important because then all those categories should talk among others. The accentual, the metrical, the rhyme, everything should then be comparable and discussed. En un vocabulario que nos envió la gente del proyecto DIT, ¿cómo se llama la profesora que habló antes, su proyecto? DIM, utilizan categorías como ciudadela, urbanización para analizar ciudades antiguas. En esa época no existía la idea de ciudad. Nosotros lo usamos hoy para abordar el pasado y visibilizarlo en el presente. It's okay. En la Argentina, por ejemplo, se utilizan categorías de análisis de género para el rol de la mujer, cuando en el siglo XIX si uno violaba a una mujer y luego se casaba, estaba resarcida. Hoy eso es visto como un abuso mayor. Evidentemente. ¿No es cierto? Pero eso es porque hoy usamos categorías del presente para apropiarnos del pasado. Okay. It's okay. So, just to move a little bit on. Controlled vocabularies facilitate new forms of data and institutional frameworks that we have said, and they also facilitate the emergence of authoritative sources of data as a differential value for the construction of legitimacy in digital environments. This is something that you will hear from Diego many times. This is something that we need to provide. So the construction of legitimacy, it's something that is legitimate in our digital environment. ¿Le puedo mostrar la otra, la de Google? ¿Sí? Sí. Eso para que no sea tan largo, porque no hay tanto tiempo. Seré breve. Vamos. We think, nosotros pensamos, ¿se ve algo? Bueno, bien. Tratamos de hacer un reconocimiento de ambiente, reconocimiento de características. ¿Qué está ocurriendo ahora con la digitalidad? Y lo que vimos es que desde el 2010 la web en teoría está muriendo, no está creciendo. Lo que ven ahí es un artículo de Chris Anderson en la revista Wired, en donde él en el 2010 publica este artículo. El tráfico rojo es la web, es cada vez menor, no cada vez mayor. ¿It's okay? ¿Se entiende o hablo muy rápido? ¿Está bien? A su vez, en el informe que salió hace menos de un mes, ya la cantidad de tráfico en Internet, el 54% del tráfico en Internet es realizado por robots, no por humanos. En este momento nosotros somos los humanos somos la primer minoría de la web, ¿no es cierto? La demografía mayoritaria de la web son robots, ¿no es cierto? Los que más tráfico consumen. Y eso genera una serie de reflexiones acerca de cómo funciona la cultura en la web, ¿no? De si está muriendo realmente. Lo que proponen algunos modelos de análisis es que en realidad lo que está ocurriendo es que cada vez hay menos datos no estructurados y más datos semiestructurados. Lo que está muriendo es la web no estructurada, que es como lo había pensado Tim Berners-Lee, que es el que la inventó o pergenió. Cada vez hay más datos semiestructurados, como Twitter, como Snapchat, como Facebook y tal. ¿Por qué son semiestructurados? Esa es una foto que publicó un secuestrador y envió la foto a la familia para que le pagaran en Colombia, sin darse cuenta que en la foto está la latitud. ¿No es cierto? Cuando uno ahora para ser terrorista tiene que saber de metadatos, ¿no? Y manda la foto. Cuando ustedes cada vez que mandan una foto están enviando también muchos más metadatos aparte de la foto. Eso habla de que es una información estructurada. Esto es un tweet. Cada vez que ustedes mandan un tweet, mandan más de 200 campos de metadatos que describen ese tweet. O sea, son 150 caracteres más 200 campos. Eso habla de que es muy estructurado, eso que nosotros creemos que es solamente palabras. ¿It's okay? Y esto es hoy una búsqueda en el Google. El Google antes decía, yo solo busco datos no estructurados, texto corrido. ¿It's okay? Hoy el Google utiliza mayoritariamente datos estructurados, no estructurados. It's okay. ¿Vieron eso que aparece al costado, estructurado? Para eso ya no usa procesamiento de lenguaje natural.
Ya su máxima jactancia no es yo puedo leer texto continuo y entender de qué se trata. Su jactancia es yo puedo leer metadatos y entender de qué se trata. Esto ya pasó antes en los procesos culturales, que ocurrió con la escripta continua y su progresiva codificación y estructuración. Cuando pusimos espacio entre palabras, número de páginas, título, párrafos, it's okay, fue un proceso que tomó 3 siglos para ir estructurando el texto continuo. Y también había instituciones que decían mi máxima jactancia es leer texto continuo, que eran la Iglesia. ¿It's okay? ¿No? A medida que se fue estructurando el texto, fueron surgiendo instituciones mediatizadoras con el texto, que somos nosotros, las universidades, los bibliotecarios, los profesores, que empezaron a trabajar ese texto estructurado. Vinimos aquí porque creemos que ahora está volviendo a ocurrir lo mismo, pero en la digitalidad. Y es una oportunidad para institucionalizar ese proceso de institucionalización que ocurrió entre el siglo XIV en adelante, que dio por resultado la modernidad, creemos que eso ocurriendo está empezando a expandirse ahora y que nosotros tenemos una oportunidad ahí para utilizar estos medios para institucionalizar nuestras categorías y convertirlas en artefactos culturales. ¿It's okay? ¿Se entiende? Knowledge. Sí, perdón. So, in order to build this legitimacy that Diego was talking about and this institutional framework, we need our data to be persistent, formal, interoperable, and systematic. So we're going to give then various examples on how our data needs to be like persistent in time, in where they are, it need to be formal. Interoperable, we have talked a lot about interoperability in some sense. Yesterday, we're going to add some new aspects to interoperability today. And also our data need to be systematic here too. So just very fast, let's us say how we apply controlled vocabularies to our mostly related field, in most cases, of the digital humanities. Up to now, we may say that controlled vocabularies haven't been used as we are now proposing in the field of digital humanities. But if we have in mind that the field of digital humanities is emerging right now, and it is a field like that it's still looking for its own objects, practices, methodologies, and it is a cultural field that it is mostly known because it takes some parts, some methodologies and objects and practices from here and there, we say that controlled vocabularies may be good and useful for the field of digital humanities. Also, there is something interesting about the field of digital humanities and what Diego has been saying in relation to data. Data in the field of the digital humanities is always something quite messy. It's something that it's not always like detectable as can data be seen in the field of sciences. We talk sometimes about data sets or whatever, or the things that we publish as data. And this is something that not very much clear in the field of humanities. Data in humanities cannot be related always to data in the field of sciences too. And something interesting about building controlled vocabularies, and now in the digital, in the field of the digitalidad, as Diego says, that this is a neologism that Diego has invented. If you look for digitalidad in the dictionary, you will never find it, but he keeps on talking about digitalidad. And something quite interesting that we're going to see in the second part of our class in the afternoon is that we're going to build things. And this is something that is also in relation to the digital humanities. Us as digital humanists are always building things. We are explaining theories, but we also need to build something. And what we're going to do in the afternoon is to build our own controlled vocabularies, or at least start building them or constructing them. One example that we wanted to show you as a controlled vocabularies, because we have been talking about digital controlled vocabularies, but you haven't seen one until now, is this one that you can click it and I speak. Is one that we started working at CONICET, that started being a translation of a taxonomy to explain proceedings and activities in the digital humanities that Daria developed. We translated it, we modified some categories that we thought that they were being
invisible and needed more visibility, or they weren't quite well explained. And you can now see how this controlled vocabulary is organized. We have terms, we have meta terms, we have categories, we have nodes that we can add to our controlled vocabularies. We can also work on relations between different terms, relations of synonymity or of a relation of a father and a child. We're going to see all these things during the afternoon. But this is like the environment that we're going to see in the examples that we're going to use in our class later. So we use this vocabulary to structure this information for the digital humanities that, as I was saying, the digital humanities is still a field that is looking for its own objects. So this was a way of formalizing the field, of legitimating the actions that digital humanists do in order to work with their objects and to develop projects. So this is a way of giving more visibility to the field, of legitimating actions in the academy, and also of giving visibility to our work. So one good example of enrichment and the way in which controlled vocabularies may enrich our work, I'm bringing only 2 examples, and I will be fast so Diego can start speaking. I give just 2 examples. One is this one that we used in Argentina when we were working on the digital edition of the works of a historian, that is José Luis Romero. This was a work that we did with the laboratory here. It was a work in which Spain and Argentina worked together with the help of the Laboratory of Digital Humanities. And we had 2 things to do. First, this historian, the family of the historian, had donated all the works, or the books to this university, San Andrés, and we had to work on the digital edition too. So we started working on a controlled vocabulary to have these keywords for the library, for the works of José Luis Romero that were being included at the library of the university. But we also used it when we were coding the works of José Luis Romero to work on these keywords and on these parts that we wanted to highlight in the discourse of the texts. So here we put it into practice in 2 ways. And I am going to talk about this later, because this is the example that we are bringing today for you to follow and to work here. That was a controlled vocabulary that we developed here at the laboratory in the field of all our works in the analyze and edition of poetry. We worked on a controlled vocabulary of poesía medieval castellana, medieval Castilian poetry, and this controlled vocabulary has served to Remedka project, to a project that is led by Clara about treatises on poetry, on another project that I will talk about later that is led in Argentina. So this vocabulary is now working in different ways, in applying sometimes keywords or highlighting different parts or glosing the text in our different digital editions. So something quite interesting is that controlled vocabularies are reusable, and the more we reuse them, the more visible the field comes and the more legitimate our field is and what we are studying is. So I am not going to explain all the categories now, because that is what we are going to do in the afternoon. I just wanted to show you how we use them. So in this case, we also use it in our digital edition in the keywords, in the terms that we coded in the texts. And for instance, this is a way in which you can see it working as keyword in the graphic user interface of the project of Clara. So we're going to talk about this, and we're going to see many more examples in the afternoon. So now let's see how a controlled vocabulary can enrich and make our corpora, our different corpora of poetry, interoperable and reusable using the software that's called Tema 3 that we're going to work on our hands on in the afternoon. So now Diego is going to start talking.
And if you don't understand something of his speech, please tell me, raise your hand, don't be shy, because I'm here to help with the English. Please. Gracias. El sitio que vieron de Poetrae, ¿se dice así? Poetriae, lo trabajó Clara y yo no sabía, pero... Sorry, I want to say this. I may mention Petr Plechak, that was the one that was the builder of the site. Claro. Y estando en Argentina recibí preguntas técnicas de Pir, ¿no? No, de Clara. No, también de él. Sí, sí. Y yo no lo conocía, nos conocimos aquí ayer de casualidad, me dijo, pero yo te escribí a vos y nos encontramos. Pero bueno, él fue el desarrollador técnico, nosotros lo felicitamos. Pero bueno, lo que vamos a ver ahora es tratar de ver los casos puntuales de una herramienta que se llama Tema 3 y cómo dinamiza o implementa estos vocabularios controlados en ambientes digitales, ¿no es cierto? Recién un poco lo que abordamos con Jimena tenía que ver con todas las, cuál es el estatus en términos sociales y culturales de un vocabulario controlado, qué tipo de artefacto es, ¿no es cierto? Lo que vimos es que es algo persistente, es que es algo omnipresente en cualquier proceso de socialización y lo que queremos ver ahora es cómo afectan en esos procesos de socialización en ambientes digitales. ¿It's okay? En la digitalidad, como decíamos recién, ¿no? Decimos digitalidad porque nos permite continuar una línea de análisis que va desde los abordajes, como por ejemplo el de Walter Ong, cuando él trata de pensar la tensión entre culturas de tradición oral y culturas de tradición escrita. It's okay? Para tratar de pensar cómo son las culturas de tradición digital, que son las que estamos tratando de abordar ahora, o el lugar en el que nosotros queremos posicionarnos como interlocutor social desde la universidad. It's okay? ¿Sí? Bien. Bueno. Más slowly. También me pueden decir más slow. Me hacen así y ya está. ¿Está bien? Bien. Perdón. Entonces, ahí están listados el conjunto de actividades que hoy en día, en algún sentido o en algún lugar de ese proceso, interviene una herramienta de gestión de vocabularios controlados. Esto es un poco para que empecemos a ver hasta qué punto son omnipresentes y muchas veces no los vemos. ¿Está bien? Vamos a ir viendo caso por caso. Esto que vemos ahí es lo que se llama una representación sintética, ¿no es cierto? ¿Qué sería una representación sintética? Nosotros estamos muy acostumbrados a ofrecer representaciones analíticas. Nosotros, cuando hacemos analítico, separamos las cosas en partes, ¿no? Sintético es cuando la Gestalt te dice, por ejemplo, verlo todo junto es más que verlo por separado. ¿Vieron esa premisa gestáltica que la sumatoria de las partes, el conjunto es más que la sumatoria de las partes? ¿It's okay? ¿Sí? Eso es cuando... ¿Está bien? Sí. Eso es cuando uno ve las cosas sintéticamente. Es muy útil cuando uno quiere dar una idea general y tener una percepción rápida de la composición de un espacio. Por eso usamos mucho los mapas, ¿no? Porque nos permiten tener un abordaje primario a los datos y sin tener que ver dato por dato, sino sintéticamente. Pero atrás de cualquier modelización sintética hay un modelo de vocabularios controlado que es analítico. ¿It's okay? Ahí lo que vemos es una herramienta que se llama Visual Vocabulary, ¿cómo? Es también de Tema 3, ¿no? No quiero decir mucho Tema 3 porque va a parecer que es una propaganda de Coca-Cola, ¿no? Agárrate el... You will be able to see your terms and your vocabularies in this synthetic way after you do the analytical thing. So this is a tool that is in Tema 3 software in which later we're going to see our vocabularies too. Esto que vemos es el vocabulario controlado del Departamento de la Fiscalía de Brasil. Ellos utilizan Tema 3, pero utilizan esto para hacer análisis de vecindades en problemas jurídicos. ¿Qué problema jurídico está más cerca del otro para poder ofrecerle representaciones? Para hacer esto, primero escribieron el vocabulario en Tema 3.
y luego lo analizan a través de esta herramienta gráfica. It's okay, es para tener una mirada sintética. Ayer, jugando con lo que trabajó Mariana y Elena, hicimos una importación del Excel a tema 3, del Excel de las propiedades y las clases, y cuando lo veíamos con esto ayer, podíamos ver cuáles clases concentran más propiedades y cuáles propiedades están presentes en más clases. Eso también lo podemos ver en el Excel. La diferencia es que en este tipo de interfaces lo podemos ver sintéticamente, en un golpe de vista. ¿It's okay? Sirve para eso. Bueno. Cada vez que utilizamos procesos semiautomáticos de clasificación, ¿no es cierto?, atrás hay un vocabulario controlado. ¿Cuándo utilizamos procesos semiautomáticos? En procesos en donde la ideología es muy importante, es prevalente. ¿It's okay? ¿Se entiende? Por ejemplo, en procesos jurídicos, en procesos literarios, ahí yo no puedo permitir que quizás un analizador estadístico piense que es lo mismo una palabra que otra, porque necesito que el clasificador automático esté dirigido por ideas, no por regularidades. ¿Se entiende? Porque el ejemplo que se hizo con un investigador de aquí de España, trabajamos desde Argentina y aquí, por ejemplo, para probar este tipo de problemas, fue con textos de economía. Aquí en España, o sobre todo en Estados Unidos, ser liberal es ser de izquierda, ¿no? ¿Es verdad? Bueno, en Estados Unidos los liberales son de izquierda. En Argentina los liberales son de derecha, ¿no es cierto? Entonces, analizando textos económicos, cuando el categorizador automático decía esto es too liberal, para nosotros era muy de derecha, ¿no es cierto? Y el string es el mismo, y reconociéndolo en el texto es el mismo, ¿no es cierto? Y sin embargo, nosotros lo podemos hacer de una manera u otra. Esto es más delicado con textos jurídicos, porque el texto, vieron que se les dice letrados o a los abogados, porque son los únicos que con palabras te pueden cambiar la vida. Yo escribo, mañana estás preso y mañana vas a estar preso, ¿no es cierto? Es el único caso donde la literatura es tan operativa, ¿no? Entonces, en esos casos, una herramienta de análisis de texto tiene que ser muy guiada ideológicamente por el concepto legal que estamos comentando. Damos este ejemplo porque, por ejemplo, nosotros trabajamos en la interoperabilidad entre sistemas jurídicos latinoamericanos y europeos. Y, por ejemplo, en América Latina, el ejemplo que dábamos ayer, matrimonio mixto es matrimonio entre dos personas de dos religiones distintas, ¿no? Y en Europa, matrimonio mixto es dos personas entre un europeo y un no europeo, ¿no es cierto? Entonces son la misma categoría, pero explica para cada comunidad quién es su otredad. ¿Estamos de acuerdo? Ven que es muy importante para el mismo fenómeno utilizar un clasificador automático que pueda ser dirigido por ideas. ¿Estamos de acuerdo? Por un marco ideológico. El mismo corpus va a ser clasificado diferente en Argentina por el mismo autómata y diferente en Europa por el mismo autómata. ¿Estamos de acuerdo? Siempre que esté dirigido por esta ontología, por esta clasificación. Adelante. Este es un ejemplo de un destilador de palabras claves dirigido por vocabularios controlados. ¿Qué es lo que hace esto? Yo pongo ahí el texto y lo que hace es, de acuerdo a cierto marco ideológico, lo va clasificando, pero utilizando las palabras que le propone el vocabulario. ¿Se entiende? Este proyecto que ven ahí es un proyecto de una universidad de Los Ángeles, creo, de Estados Unidos, de la costa de Los Ángeles, que trabaja junto con la costa del Pacífico de Asia. Los dos comparten el mar, pero no la ideología. ¿Estamos de acuerdo? Y tienen que abordar los mismos fenómenos porque trabajan sobre el mar. Entonces, lo que hicieron fue utilizar el mismo vocabulario, diseñaron juntos diseñaron un vocabulario y utilizan ese vocabulario para clasificar automáticamente textos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es una manera de que gente que piensa distinto pueda trabajar junta, pero sin perder cada uno su marco ideológico. ¿It's okay? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Lo voy a leer ahí. Bien. También, básicamente, un uso
muy extendido y que quizás nosotros no lo vemos, son todas las estructuras de formularios y modelos de organización de sitios. Cada vez que ustedes navegan en un CMS, en una herramienta de gestión de contenidos, en eBay, en Amazon, en cualquiera de esas plataformas, atrás hay un vocabulario controlado. Hubo un fallo en el 2008 en Amazon que fue relativamente famoso, al menos en la comunidad, en la discusión cultural norteamericana, porque habían cambiado la clasificación para unos textos que eran sobre lesbianismo y comunidad LGBT. Acá se llama comunidad LGBT, ¿sí? Colectivo LGBT, y los pasaron a textos prohibidos no para niños. Y entonces se invisibilizó del catálogo una parte muy grande del catálogo de Amazon, ¿no es cierto? Solamente porque cambió una clasificación en el vocabulario controlado. Ven cómo operacionaliza problemas políticos. Y bueno, y se manifestaron un montón de personas y tal, y sacó una nota Amazon de disculpas y echaron al bibliotecario que hizo eso. Y ya está, se hizo justicia. Entonces, pero es para ver cómo impacta. Acá lo que vemos, voy a agarrar el mouse así. Pero voy a empezar primero por otro ejemplo y después voy a ir para este. Bien, este es un ejemplo de reuso de web service terminológicos. Es lo que usó Pietro para poder armar el desplegable, el drop-down, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que permite esto? Esto lo que me permite es, alguien administra un vocabulario controlado y yo reuso sus servicios para integrarlos a mi plataforma y mejoro la inteligencia y la semántica de mi plataforma sin que se vea de dónde vienen los servicios terminológicos. ¿It's okay? ¿Se entiende? Vamos a ir viendo algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo quiero usar el texto predictivo, ¿qué es el texto predictivo? Es una funcionalidad que casi todos los buscadores tienen que me permite generar propedéutica lingüística. ¿Qué significa eso? Que es que el usuario tiene una diversidad lingüística gigante. Hablamos del folk. El folk es casi imprevisible. Yo cuando viene a la institución lo ordeno a través del texto predictivo. Le digo, no seas tan diverso, poné las primeras letras y yo te voy a decir lo que tenés que buscar, ¿no? Ahora estamos usando el vocabulario de educación de Europa. ¿Ven? Entonces yo empiezo a poner y ya me dice qué palabras voy a usar. Este es el Learning Resource Educational Materials de la Unión Europea, en su versión en español. ¿It's okay? ¿Sí? ¿Lo dije muy rápido? ¿Está bien? Bien. Entonces, de esta manera, nosotros orientamos la diversidad imprevisible de la lengua a lo que nosotros como institución le ofrecemos como disponibilidad correcta. ¿Estamos de acuerdo? Es una manera de obtener asertividad en los procesos de búsqueda, que es lo que está buscando el usuario cuando se acerca a una plataforma de búsqueda, ¿no? Uno de los desafíos que tenemos como implementadores de servicios en línea es cómo hacer para que el buscador no sea para que busque el que ya sabe lo que está buscando, ¿no? Los box de búsqueda tienen un problema estructural que es que en general solo encuentra el que ya sabía lo que estaba buscando. ¿It's okay? Este tipo de estrategia se utiliza para que el buscador sea una herramienta cognitiva, para que el que busca y no sabe lo que está buscando sea orientado. Bien. El otro ejemplo es un término similar. Si yo pongo educación no formal, espero que ande. No anduvo. Para la ortografía, pero te decía ortografía. Pero a ver. Bueno, ahora vamos a probar, si no, alguno va a andar. Esto depende de cuál es el vocabulario que estemos usando. A ver, ¿está buscando? Ahí está. No encontró, pero bueno, ahora después lo buscamos. Esto lo que hace es, utiliza un algoritmo que trata de buscar cuáles son las desviaciones. Es el famoso Did You Mean de Google, que trata de tomarlo. Yo no encontré una palabra que estuviera cercana y que estuviera en el vocabulario. A ver si encuentro ahora. ¿Vos decías ortografía? No. I was saying that you have to explain that
The problem of the similar term is that here we had a problem with orthography while writing educación, not with a C, with an S. So. A ver. Bien, el fracaso siempre te ayuda, ¿no es cierto? Entonces, fracaso, me dice, podemos buscar, bueno, en este caso igual lo escribí bien, pero bueno, no sé qué es lo que... Pero bueno, si no me hubiera buscado uno cercano, ¿se entiende? Entonces yo pongo una palabra y aunque yo me equivoque, me encuentra la más cercana que está en el vocabulario. Entonces me permite recuperar la búsqueda desviada e incorporarla. ¿Estamos de acuerdo? En este caso utilizamos un vocabulario de la Unión Europea orientado a recursos educativos. Entonces no encuentro palabras que nos sirvan a nosotros, pero podemos cambiar el vocabulario y esto es configurable, qué vocabulario utilizamos. Ustedes, aparte los links están, pueden jugar ustedes en sus ratos libres. And you can use it right now as we're telling you the examples. You can get into the links and where. Yeah, the problem is that it's... Okay. ¿Cómo? Que si enciendo el micrófono se duplica con el tuyo. Pero este te anda, si querés. Vamos de vuelta con el fracaso, ¿no es cierto? Entonces, la otra posibilidad que permiten los vocabularios controlados en línea y que ustedes muchas veces utilizan es lo que se llama expansión de búsqueda. Yo busco bicicletas en eBay, ¿no? Y me dice, tengo bicicletas y también tengo triciclos y también tengo motonetas, ¿no es cierto? Porque expande hacia las categorías lógicas cercanas. It's okay. O si busco cat, me ofrece dog, porque es otra mascota. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Aquí nosotros buscamos fracaso escolar y nos ofrece también pérdida de efectivos, rendimiento, que por string no es como fracaso escolar, pero está definido lógicamente como un problema cercano. ¿Estamos de acuerdo? Eso nos permite, y lo estamos reusando sin que se vea de dónde vienen los datos. Esto nos permite enriquecer nuestro buscador o nuestro entorno cultural con inteligencia provista por vocabularios en cualquier dominio, también en la filología. Por ejemplo, aquí utilizamos la base de datos provista por la profesora, ¿no? Cada vez que ustedes, por ejemplo, trabajan una lista de formularios, estos drop-down son provistos por vocabularios controlados, ¿no? Esto que está acá es la categoría urbana. Por ejemplo, a ver si se ve. ¿Ven? Esto es lo que es el vocabulario de la profesora. ¿Lo ven? Sí, que es el del proyecto DIM. Acá ella tiene definidas todas las categorías de su particular concepción de los mapas. Esta es la manera en que ella cree que culturalmente es relevante describir un mapa. Puede no ser la mía. Entonces ella utilizó el vocabulario controlado para formalizar su concepción de lo que es un mapa del 1600. ¿Es cierto? ¿1600 era? Bien, porque me lo dijo ayer, no me acuerdo bien, ¿no? Vení, ¿querés? This is a good example of what we were saying at the beginning about reuse and about being interoperable. Think about how in the digital humanities we are working with technologies in relation to GIS and mapping, and we're working on mapping the places and the cultures of the past, and how this controlled vocabulary may help us in this kind of activities in which digital humanities are very much interested nowadays, for instance, in a project that maybe it's familiar to you, that is the project Pelagios, in which you are mapping places of the past. Entonces, esto lo que permite, al estar disponible aquí, es que ella puede ofrecer servicios digitales para que otros proyectos reusen su concepción cultural del mapa del 1600, del siglo XVI, no del 1600. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ella de esta manera disponibiliza su marco teórico de manera interoperable para que otro proyecto pueda discutir o abordar su marco teórico y operacionalizarlo. Esta es la manera en la que, al menos en ambientes digitales, se hace políticas imperiales de marcos teóricos, ¿no? Yo de esta manera disponibilizo mi marco teórico para avasallar tecnológica y conceptualmente al campo de trabajo. Digo, ¿querés pensar lo que es cómo se describe una ciudad? Esta es la lista de valores. Podés copiarla, podés reusarla, podés integrarla.
Es un tema de facilidad. Este modelo de expansión conceptual se empezó a analizar, el primero que lo pensó o que lo problematizó es uno que se llama Tim O'Reilly, que es el que inventó la palabra Web 2.0. La inventó porque la patentó. Cada vez que la decimos hay que pagarle, ¿no es cierto? No es chiste, es de verdad, ¿no es cierto? Pero una de las cosas que él planteó es que la manera en que circula, en que procede el discurso académico cambió a partir de la digitalidad. Una tradición académica basada en la expertez, que tiene casi 3 siglos de tradición, como es la Enciclopedia Británica, fue fagocitada en menos de 5 años por la Wikipedia. Y la Wikipedia no tiene más ni menos errores que la británica, lo que tiene es más disponibilidad que la británica. ¿It's okay? ¿No es cierto? Es más interoperable. Es igual de fallada que la británica, no es mejor, ni es más vasta. Es igual de fallada. Lo que tiene es que es más interoperable y más disponible. Google Maps es más fallado que casi todas las plataformas de mapas, pero está disponible. ¿It's okay? ¿Sí? Entonces lo que dice Tim O'Reilly es que la manera en que procede el discurso académico no es a través de la autoridad, sino a través de la disponibilidad en medios digitales. ¿It's okay? Yo puedo tener mucha razón, pero si no estoy disponible e interoperable, no consigo armar hegemonía académica. ¿Sí? Por eso es muy importante disponibilizar nuestras categorías de análisis de manera interoperable y que puedan ser reusadas. Es lo que permitió que Pietre pueda reusar categorías de análisis que creó Clara con plataformas utilizadas en Argentina. ¿No? No importaba dónde estaba, ella lo pudo reusar y disponibilizar. Nosotros nos permite sacarle las categorías a la profesora y crear un formulario para registro de mapas en nuestra plataforma web. Yo a la profesora quizás no la conozco, nos vimos ayer, ¿no es cierto? Pero igual puedo reusar sus categorías y dinamizar una plataforma de gestión de mapas. Bien. Esto es el ejemplo anterior nos sirve para estructuras sencillas de datos, como puede ser las listas de valores, lo que en informática se llama list of values. ¿Lo conocen? ¿Lo escucharon hablar? ¿Sí? Cada vez que hacemos un drop down es una lista de valores. Ayer trabajaron con Mariana y Elena la convalidación de las listas de valores. Si están de acuerdo que van a usar sílabas, si acentuadas, si tales. ¿Cuáles son las listas de valores que van a usar para describir un corpus poético? ¿Es cierto? Les pregunto porque ya no sé si están despiertos o no. ¿Está bien? ¿Sí? ¿It's okay? ¿Sí? Bien. Entonces, hay veces que la estructura del conocimiento es más compleja que una lista, ¿no? Y que tiene estructuras o está muy poblada demográficamente en términos de categorías, ¿no? Que puede tener 1000, 2000, 3000 conceptos, ¿sí? En esos casos nos conviene usar una herramienta que permite, esta herramienta se llama PopTerm y también está integrada a Tema 3, que lo que permite es poder tomar cualquier vocabulario disponible en Tema 3, hay más de 500, ¿no es cierto?, e integrarlo a cualquier formulario, en cualquier tecnología. Soporta Python, Java, Perl, PHP, HTML puro, JavaScript, cualquier plataforma. Es lo que se llama una tecnología agnóstica, Agnostic Technology. Y no necesita preguntarle cuál es el lenguaje, se puede integrar porque trafica strings nada más, no código. ¿Está bien? Entonces yo aquí puedo buscar cualquier término o en el buscador o aquí y elegirlo y se pasa para el otro lado. ¿Lo ven? Esto nos permite disponibilizar una infraestructura ideológica en línea y que la reuse cualquier comunidad, cualquiera, o todas las escuelas secundarias o todos los grupos de investigación que tengan que describir, le podemos decir, utiliza este PopTerm. Después, en los ejemplos, los links que ustedes tienen, hay un proyecto francés que se llama Reading in Europe, ¿lo vieron en los links? ¿No? Que utiliza este PopTerm para que todos los proyectos en Francia o en la Unión Europea, no conozco, es un proyecto de la Unión Europea, pero que está alojado en Francia, ¿no?, describan sus experiencias de lectura utilizando PopTerm, no importa la base de datos. O, por ejemplo, para uniformar el vocabulario que utilizan todos los museos de Francia. Este proyecto es también utilizado por el Ministerio de Cultura francés para uniformar todos los museos.
Ellos crean el vocabulario y después, no importa, cada museo tiene una aplicación en el lenguaje que quiera, pero toma de aquí los términos. ¿It's okay? O puedo elegir un término o varios términos. ¿No? Aquí elijo 1, 2, 3 y se van sumando. ¿No? O lo puedo navegar por letras. ¿No? Y así se van sumando. Ven que ahí quedó, ¿no es cierto? Y esto, sin que se sepa, nosotros estamos usando en España un vocabulario provisto por la Unión Europea con servidores alojados en Argentina, ¿no es cierto? Nadie sabe de dónde viene. No se ve la bandera de Argentina, ni la bandera de la Unión Europea, ni nada. Es solamente la provisión de strings y categorías y modelos conceptuales. A esto nos referimos que la disponibilidad genera legitimidad. Nosotros podemos pensar las mejores categorías para analizar los corpus poéticos, pero si no disponibilizamos esas categorías, nos va a costar conseguir condiciones de legitimidad en la comunidad. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y por último, si elegimos cualquier palabra, por ejemplo, educación a distancia, nos dice, esto es interoperabilidad entre lenguas, between language, ¿no es cierto? Si nosotros agarramos, aquí por ejemplo, uno de los problemas que nos encontramos cuando empezamos a analizar sus vocabularios es que hay proyectos húngaros que hablan en inglés, ¿no es cierto? No, húngaros en húngaro y checos en inglés era. Los listas de valores que recibimos hablan en inglés. Ah, bueno, perdón. Entonces, aquí nosotros recibimos la documentación ya traducida, perdón. Pero bueno, en cualquier caso, si ustedes disponibilizan sus vocabularios en su lengua local y luego nosotros generamos interoperabilidad entre lenguas, nos permite que cada uno respete su entorno local, consiguiendo condiciones de interoperabilidad regional. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y no tenemos que estar pensando, yo tengo que decir mis listas de valores en inglés. ¿Sí? Las puedo decir en mi lengua local y de esta manera articularme con otras listas de valores de otros países. ¿Sí? Aquí están cómo son las listas de valores para un concepto en todas las lenguas. Eso también facilita la absorción de marcos teóricos. ¿Sí? Estados Unidos, por ejemplo, disponibilizó para todas las lenguas su vocabulario de relaciones exteriores. ¿No es cierto? Su vocabulario de derecho internacional en realidad. ¿Por qué hicieron eso? Porque llegaron a la conclusión de que si logran que todas las agencias de derecho internacional adopten el vocabulario jurista norteamericano, se ahorran más plata, ¿no es cierto?, que si tienen que empezar a traducir cada uno. Entonces, ellos mismos lo traducen a las otras lenguas para apropiarse de los marcos conceptuales de las otras lenguas. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es parte de una política de expansión teórica. Si uno quiere agarrar y propalar sus ideas hoy en día, tiene que conseguir condiciones por sobre todo de interoperabilidad. Después veremos si es cierto o no. Slowly, perdón. Me entusiasmo. Bien. Más allá de todo, estos links están disponibles en la hoja de enlaces y acá abajo se pueden descargar el código por si ustedes lo quieren repetir en sus casas con otros vocabularios. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Para poder repetir estos ejemplos. Bien. El ejemplo que yo les comentaba, el que vimos antes, es este que está acá. Este es un ejemplo, ustedes muchas veces trabajan con lo que se llama ventanilla única. ¿Estamos bien de tiempo? Sí. Lo que se llama, ¿conocen ventanilla única, Unique Windows? No sé si se dice así, ¿no? Son formularios que tienen casi siempre los estados, las municipalidades, en donde uno pone, el perro ladra. Entonces dice, tenés que ir a averiguar ese problema en la Secretaría de Perros y Animales. ¿Lo probaron? El metro no llega. Dice, ese problema se ocupa tal dependencia, ¿no? Es como un lugar que con una sola ventanilla orienta todo. El que lo hace acá en España es el Corte Inglés. El Corte Inglés hace todo, ¿no es cierto? Pero una de las cosas que hace es que uno entra y dice, no tengo pantalones, tenés que ir al tercer piso. No sé, yo tengo pantalones. ¿Está bien? ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Eso es una herramienta que se llama de ventanilla única.
¿no? En Argentina tenemos el sistema constitucional, define que los diputados, una vez por mes, tienen que hacerle preguntas al Ejecutivo, ¿no es cierto? Y el Ejecutivo tiene que decirles qué dependencia el Ejecutivo le va a responder esas preguntas, ¿sí? El trabajo del Legislativo es arruinar al Ejecutivo. Es así, en la Constitución lo dice así, ¿no? Dice, porque es el contralor del Ejecutivo. It's okay. Entonces tiene que hacerle preguntas que el Ejecutivo, cuando las responda, quede mal. Es así, es normal, ¿no es cierto? Y el Ejecutivo tiene que demostrar que puede responder todas las preguntas posibles. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esta herramienta lo que hace es vincular el vocabulario de la legislatura con el vocabulario del Ejecutivo. Y decir, cada pregunta que el Legislativo hace, la envía directamente a cuál es la dependencia del Ejecutivo que se la va a responder. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo energía nuclear, por decir una cosa, me dice, esta pregunta te la va a responder el Ministerio de tal. Y así sucesivamente, ¿no? Así funciona el Corte Inglés, así funcionan las ventanillas únicas. ¿Estamos de acuerdo? Articulando el vocabulario de la institución con el vocabulario de la población. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, la institución y la población son la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Otras veces son ustedes y el Corte Inglés. Otras veces podrá ser cierto marco teórico del análisis literario y su marco teórico. Ustedes van a poder decir, lo que vos llamás análisis silábico, yo lo llamo de esta manera. Tu búsqueda de este problema, yo lo canalizo hacia esta estrategia. ¿Estamos de acuerdo? Ven cómo los vocabularios controlados automatizan y dinamizan la articulación entre marcos ideológicos. En este caso es muy bueno porque es un caso extremo, es un caso de marcos ideológicos que son enemigos que se mediatizan por la tecnología y que resuelven. ¿Sí? Bueno, sí. Bueno, PopTerm ya lo vimos, ¿está bien? Pero es un ejemplo de lo que decíamos recién, de cómo una tecnología no intrusiva, uno de los problemas más grandes que tenemos cuando queremos propalar tecnología, es que siempre terminamos proponiendo un modelo intrusivo de intervención. Vení que voy a cambiar tu base de datos, ¿no? Y yo lo que no quiero es que me cambien mi base de datos, porque eso es un problema gigante. Entonces el PopTerm, lo que mostramos antes, es una herramienta no intrusiva que me permite meter términos en mi base de datos sin tener que modificar nada en mi base de datos. ¿It's okay? ¿Sí? Bien, seguimos. Entonces, permite esto, encontrar, esto lo planteamos antes. Hoy en día, por ejemplo, cada vez que se hace integración de datos, el mapeo entre correspondencias se hace con vocabularios, ¿no? Cuando dicen, voy a integrar datos de fuentes distintas, ¿cómo hago para normalizar esos datos en un único modelo que no sea el de uno o el de otro? ¿Estamos de acuerdo? Se mapean esos datos, se dicen, lo que él llama de esta manera, él lo llama de esta otra, ¿no? Antes, en el encuentro anterior, bueno, ahora lo vamos a ver en otra filmina. Bien, hoy en día, estas son las RDA. Quizás acá hay algún bibliotecario en la sala. ¿Librarian? ¿No? ¿Están discriminados? ¿No es cierto? Bueno, estos son los Resource Description and Access. Es como la Biblia de la bibliotecología moderna hoy en día, ¿no? Las Anglo-American Rules, ¿las conocen? ¿De nombre? ¿No? Benditos sean que no las conocen, son dolorosísimas, ¿no es cierto? Son las reglas de catalogación de los bibliotecarios, las que les dicen, cuando encuentran un libro, cómo encontrar información pertinente y cómo describirla. Si ustedes se alejan de la angosta senda del bien, entran a la ancha angosta senda del mal, ¿no es cierto? ¿Sí? Que es no catalogar bien. Eso antes era, desde el 1960 hasta la década del 90, estaba en un libro bien gordo, que describía todas las cosas como debían ser. Hoy, las reglas de catalogación son listas de valores, ¿no? Son, por ejemplo, qué tipo de fenómenos, qué tipo de roles puede tomar una entidad física. ¿Qué es una entidad física? Una persona. Ayer Mariana contaba que tenían un autor, un tal. Eso es una entidad física. Es una persona, ¿estamos de acuerdo o no? We agree, ¿sí? Bien.
Los roles que puede tomar es un vocabulario controlado. En cierta cultura podrá ser creador, colaborador, editor, ilustrador. En otra podrá ser inspirador, chamán, imaginador. ¿Se entiende? Cada cultura le va a asignar esos roles que puede tomar esa entidad física. Otra entidad que está definida, por ejemplo, son las entidades jurídicas. ¿Qué es una entidad jurídica? Es una entidad que, no siendo una persona, es reconocida socialmente. Por ejemplo, una universidad. Por ejemplo, un colectivo folk. Un colectivo folk no es una persona, pero es reconocido socialmente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces podemos considerarlo autor de un fenómeno, o lector de un fenómeno, o promotor de un fenómeno. Todos esos roles son concepciones culturales que yo le asigno a esa entidad jurídica que yo describo, y entonces le doy visibilidad. ¿Vieron, como dijimos antes, que esta categoría le da visibilidad a artefactos que si no, no se verían? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿O hablé muy rápido? Ya están muertos. ¿Está bien? La otra entidad que describe la CRDA también como vocabulario controlado, esto lo pueden ver después en su navegador, son las obras. Una obra también es un artefacto cultural que puede tomar distintos roles según la comunidad. Puede ser una Biblia, puede ser un texto canónico, un texto marginal, un texto fuente, un texto resultado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ese es el rol que toma. Esos roles posibles que puede tomar un discurso en una sociedad es un vocabulario controlado. ¿Estamos de acuerdo? Luego están, en teoría, para esta normativa, luego se describen también las otras construcciones que son uniformes para cualquier fenómeno cultural en Occidente, son los lugares, que son lo que lo diferencia un lugar de una entidad es que es geoposicionable. Yo no soy geoposicionable, pero la universidad sí. ¿Estamos de acuerdo? No hay discusión sobre cuál es la métrica para describir dónde queda la universidad. ¿Estamos de acuerdo? El nombre que puede tomar el lugar es cultural, pero la coordenada no. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Y el tiempo es otra categoría que también utiliza esta norma. Dice, el tiempo, el nombre del evento es cultural, pero la métrica del tiempo no. ¿Estamos de acuerdo? Que nosotros lo llamemos Batalla del París, Victoria del París, cambia si fui el que ganó o el que perdió. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Cambia, ¿no? Pero la fecha no cambia. Y la otra entidad que utiliza este modelo son los conceptos. Dice, cada fenómeno cultural puede ser descrito a través de esta pluralidad de entidades. Personas, personas jurídicas, tiempo, espacio y conceptos. Yo puedo decir, esta batalla fue central para la independencia del país. Y otro podrá decir, esta batalla fue central para el fracaso del país. En Argentina, al menos, las mismas batallas son consideradas que fueron importantes para el desarrollo del país o para el hundimiento del país. Depende quién explique esa guerra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Continúo. Bien. Entonces, esto también es otra herramienta que también vamos a disponibilizar para el proyecto de Postdata. Esta en particular ya está implementada y ahora la vamos a ver para ustedes. ¿Para qué sirve esto? Una vez que yo tengo mi lista de palabras, Piet tiene su lista de palabras. Di que sí. I have list of my categories. You have your categories. It's okay? Say yes. Bien. Entonces, you too. Cada uno tiene sus listas de palabras. It's okay? Nosotros tenemos dos caminos. O pensamos cómo hacemos para usar las mismas listas de palabras, ¿no es cierto? Que en ese caso tenemos que reunirnos y pelearnos, ¿no? O una herramienta que nos permita compararnos y ver con quién soy más amigo y con quién menos. ¿It's okay? Una herramienta que comparative between values. ¿It's okay? Bueno, pero si no le pueden pedir a Jimena que se los diga en inglés. Si no se entiende, lo puede decir Jimena in English. It's okay? I can put my words and compare my words for other words. It's okay? Para ver coincidencias. For example, permiso,
Ah, ok. Este es el ejemplo que usamos para postdata. ¿Está bien? El link ustedes lo tienen. Aquí están sus listas de valores implementadas. ¿Ok? Some of them, no all, some. It's okay? ¿No? Entonces, nosotros podemos probar, a ver, esta palabra, este vocabulario, ¿pondrías distich? Yeah. ¿Quién de estos cree que el dístico es una categoría de análisis? ¿No es cierto? Entonces, buscamos y only one. ¿Está bien? Los demás creen que el dístico no es una categoría de análisis. Even though it may be inside, it's not that the word is not in the other databases. Yes, claro. Esto, ¿se entiende? Esto nos permite comparar marcos teóricos. Comparability between models. ¿Ok? Who use this word, who do not use this word. ¿Ok? ¿Sí? Or how it is being used in each one of these 3 different databases that we have. In this tool, we can put massive amount of words. ¿Está bien? ¿Lo dije? ¿No es cierto? And compare massively with one vocabulary. Okay? To compare my conception with other conceptions. Okay? And I can see if I close or far from another conceptions. It's okay? Yes? Bien. A la tarde vamos a ver que la manera en que están redactadas las palabras, the form of the word in your database, afecta la interoperabilidad lingüística de las categorías. Have impact in the interoperability capabilities of your categories. ¿Ok? Y necesitamos mejorar eso, improve these lexical values para improve the comparability between categories. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. ¿Una más? Ah, bien. También se utiliza para definir correspondencias entre idiomas y correspondencias entre organizaciones. ¿Qué significa? Entre el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo son los 3 bancos y los 3 hablan en inglés, ¿no? Pero los 3 no piensan igual la economía, pero trabajan en el mismo mundo. Entonces utilizan vocabularios para hacer interoperabilidad financiera entre los bancos. ¿It's okay? ¿No? Y eso ocurre entre instituciones, pero también entre lenguas. Este proyecto utiliza, por ejemplo, también tema 3, es el Tratado Antártico. El Tratado Antártico es la organización internacional que depende de las Naciones Unidas, que hago así porque la Antártica para nosotros en la Argentina es un triángulo, ¿no es cierto? Que administra la Antártida y está compuesta por la Unión Soviética, bueno, por Rusia, no por la Unión Soviética, por Rusia, Argentina, Francia y creo que Inglaterra, ¿no? Es un compuesto que tiene, para todos los documentos tiene que escribirlos en estos 4 idiomas, ruso, inglés, francés y castellano, ¿no? Acá en España pasa lo mismo, que tienen 4 lenguas constitucionales, ¿no? El vasco, el galego, el catalán y el español, ¿sí? Entonces, cada vez que tienen que decir algo, lo tienen que decir en los 4 idiomas. Y entonces armaron un vocabulario que constantemente mapea todas las lenguas. ¿It's okay? Lo pueden ver, no lo muestro ahora para ganar tiempo, ustedes tienen los links, lo pueden ver, y aparte porque los problemas de la Antártida son muy aburridos, los pueden ver ustedes, ¿está bien? Entonces permite justamente establecer correspondencias, miro para allá porque está la filmina, ¿no? Entre diferentes visiones del mundo y entre diferentes objetivos y diferentes modelos de métrica. La métrica, aunque parezca mentira, es la primera digitalización que conocemos. Cuando yo convierto el mundo en una medida, lo estoy digitalizando, estoy sometiendo el continuo del mundo a un modelo discreto y digital. ¿Estamos de acuerdo? Aunque use el metro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí?
En teoría, la escritura es un modelo de digitalización como tal, porque estoy digitando el continuo de una lengua a una representación formal. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pero esas formalizaciones métricas no son universales, ¿no es cierto? Cada uno tiene otro intervalo. La definición de digitalización en realidad es la adopción de una escala para describir un mundo continuo. Cuando yo digo voy a describirlo en esta escala, un mundo que es así. Pero hay gente que usa una escala así, porque no necesita tanto detalle. ¿Estamos de acuerdo? Cuando ustedes van a abordar el problema del análisis filológico, hay gente que utilizará una escala de estrofa, otros utilizarán una escala de línea, otros una escala de palabra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿It's okay? ¿Sí? Because you say así. ¿Pero it's okay or not? Ok. Entonces, nosotros para conseguir interoperabilidad entre las distintas métricas también se utilizan vocabularios. Bueno, a su vez hay varias formas de articular vocabularios. Hay modelos centralizados, descentralizados o centrados en una lengua pivot, ¿no es cierto? Nosotros en este proyecto Postdata podemos definir cuál es la arquitectura de comparabilidad que queremos llevar adelante. Si centralizada sería nosotros desde aquí centralizamos todos los datos y los mapeamos. ¿Estamos de acuerdo? Descentralizada es cada cual hace lo que quiere y se mapea con el que quiere. Dice, yo desde Hungría me mapeo con Stefan, pero no me interesan los demás, ¿no es cierto? Maybe can. Y a él sí le interesa Stefan, y entonces a través de Stefan se mapea con vos, ¿sí? Con ti, ¿cómo se dice? Contigo, sí, gracias. Gracias. Entonces, esta es otro proyecto europeo que también utiliza tema 3, se llama el TEL Thesaurus, es Learning, aprendizaje soportado por tecnología. Y ellos lo que hacen es utilizando una lengua pivot, que es el inglés, mapean con casi 22 lenguas. ¿Estamos de acuerdo? Ahí, si uno va aquí, después lo pueden hacer si quieren, uno puede encontrar la correspondencia en cualquier idioma. Siempre con el inglés. ¿Ven? La arquitectura de comparabilidad es todas las lenguas al inglés, ¿no? Esto tiene ventajas, porque cuando se suma una lengua no tiene que mapearse con las 22. Solo se mapea con el inglés y el inglés es como el puente cultural a todas las lenguas. Tiene un costo que tenemos que asumir que el inglés es el puente para todos. ¿No es cierto? Es una decisión de políticas culturales. ¿Qué queremos hacer? Es más costoso operativamente mapearnos entre todos, pero es más autónomo, ¿no es cierto? O podemos mapearnos todos contra el inglés y de esta manera mejorar la sustentabilidad del proyecto, porque es más cheap cada vez que se suma una nueva lengua, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero asumimos el costo político de que el inglés sea el regulador lingüístico de la comunidad. ¿It's okay? ¿Sí? ¿No? Es una decisión. Bueno, esto ya lo vimos. ¿Está bien? Esto ya lo vimos en la filmina anterior. Bien. Acá lo que tenemos son ejemplos de cómo eso mismo que vimos antes, ya lo vimos esto, ¿está bien? Lo vamos a... porque adelantamos los ejemplos antes. Así. Esta también ya lo vimos, es el Similar Search. Esta es la expansión de búsqueda. ¿Do you remember? Y este nos gusta mucho. ¿Qué? ¿Stop now? ¿Lo digo? Sí. Un ejemplo que nos gusta mucho es porque esta es una práctica cultural que también existió a partir de la emergencia de la escritura y que nos encontramos un paralelo en la digitalidad, ¿no? Que es la intervención de una lengua por otra, ¿no? Esto es una página del Talmud. ¿El Talmud lo conocen acá?
¿Sí? Bien, el Talmud tiene en el medio el Antiguo Testamento y alrededor la lengua vernácula de los rabinos, ¿no? Los rabinos que explican e intervienen en el texto que está en el medio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es una manera en donde una lengua culta es intervenida por una lengua folk. ¿Sí? It's okay? Because you, Stefan, say no. It's okay? ¿Sí? ¿Yes? Ah, ok. Sorry. Es que como agradezco los que hablan inglés y que me dejan hablar en español, por eso paro. ¿Sí? Entonces, eso es un ejemplo central en la cultura de tradición escrita, porque permitió la mixturación entre dos instituciones, entre lo folk y lo institucional, ¿no es cierto? Y la incorporación de apropiación por parte del folk de esos conceptos que eran institucionales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Permitió el desarrollo de la lengua romance del latín, que eran estas glosas a los costados. ¿Estamos de acuerdo? Yo voy interviniendo el texto culto con mi texto vernáculo, ¿sí? Y de esa manera transformo ese texto y me lo apropio, ¿no? Eso también se puede hacer hoy en día y cada vez hay más herramientas para hacerlo en ambientes digitales. Este ejemplo que está acá es un... Pero este no es tu paper, me parece. Este es un ejemplo con un texto jurídico, pero es muy aburrido. Vamos a hacer uno que sea más divertido, que es este, ¿no? Acá vemos un texto de las... Oh, bueno. Entonces, no encuentro una palabra chiqui. Okay, so this is a text for the Digital Humanities Quarterly, I was saying, and what we have here is a text in which it is explained the taxonomy we were talking about later, and what here we are doing is finding the explanation of each of the words that are like the keywords also to the text, and that will help us understanding better the words in relation to this taxonomy and the digital humanities as long as we are reading. Esto, ¿por qué es muy importante? Porque permite que el texto, el paper académico, vieron que Jimena mostró al principio que ella habían traducido la Tadira, que era la taxonomía de las humanidades digitales, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo? Perdón. Bien. Esa taxonomía permite formalizar un campo de trabajo nuevo, como son las humanidades digitales, y definir qué quiere decir cada palabra, en un campo que está en batalla. Todavía no sabemos qué quieren decir en muchas palabras, estamos discutiéndolo, ¿no? De esta manera, ese vocabulario interviene el texto automáticamente, porque lo hace automáticamente, no hace falta estar tagueando, ¿no? Y cuando encuentra una palabra que está en su marco teórico, dice, para Jimena, esta palabra significa esto. Not for me, but for the theoretical aspects of the Tadira, it is explaining and illuminating better this article that if not, you're not in the field of the digital humanities, maybe too dark for you while you read it. Okay. Entonces, annotating para el marco teórico de las humanidades digitales significa esto. ¿Estamos de acuerdo? Y esta es una manera de hacer el trabajo de los rabinos, ¿no? De estar glosando un texto con otro texto. Yo intervengo y digo, esto que dice este paper quiere decir esto que yo digo, ¿no? Permiso. Aquí lo vemos con otro paper. No es el mismo. Está dos veces el mismo. ¿Y este también es el mismo? Este es el de... Ya está. Este es uno sobre comunicación científica cubana que está intervenido también por el otro vocabulario. ¿Lo ven? Y nos permite apropiarnos de otro texto con nuestro marco, es decir, lo que quiere decir este paper en cada uno de los casos. A ver si encontramos una palabra. Listo. Bien. Esto se puede hacer con vocabularios controlados. Si ustedes alimentan el vocabulario controlado de cuál es su marco teórico para análisis filológico, luego podemos intervenir cualquier publicación con sus categorías. ¿It's okay? Podemos embeber eso y no hace falta modificar nada, es agregar una línea al JavaScript como el Google Analytics. Viene el Google Analytics que, aunque ustedes no lo crean, también interviene sus publicaciones.
¿Ustedes ponen el Google Analytics en sus sitios? ¿Es por sí o por no la pregunta? Most of them. You use Do Google you use Analytics? Google Analytics in your sites? Yes. Es como los rabinos. El Google Analytics interviene sus textos y analiza el uso y el contenido de sus textos, ¿se entiende? Aquí están eligiendo un rabino institucional. ¿Está bien? ¿Sí? ¿It's okay? ¿Sí? Okay. Go to the it. Yeah, what do you think, Elena? Is it time for, because we can like stop here and then continue. Que falta media hora. No, but I was talking about the content of our class, that maybe we could stop because of the content and then we have different content. What do you think? Is that okay? Just because I think we can stop here because this is part of the theoretical and the content, and we can like divide it here and continue with the rest. If I may inform you something, because we still have 20 minutes after. Oh, okay. Is it so fixed? Maybe you can explain a little bit everything that you spoke in Spanish. Maybe you can make a resume in English, because then we Okay, yeah. Don't be shy and raise your hand if you don't understand something. All the things that we said up to here is that using, for instance, all these tools that are in Tema3, in the software that we're going to use in the afternoon, it will help you to work on your controlled vocabularies of each one of the poetic traditions in each one of your database, formalize the knowledge of each of your poetical traditions included in your databases, because this project, one interesting thing is that it's a database approach. In this project we are analyzing poetry through databases, through digital objects, and that is something quite interesting because we are moving from the theory that we may find in another analogical objects to how a database organizes this knowledge. So what we're doing here and what we're explaining that Tema3 does is that it formalizes all this knowledge, it organizes it, it makes it visible, it makes it categorizable. And then what you can do when the controlled vocabulary is ready, you can make it interoperable between the different databases and poetic traditions. And it is also reusable, not only with all the participant projects in Postdata, but also from people that are interested in poetry and may use and reuse all the controlled vocabularies that you are working on. So you can use it for enriching, like in the example of the Tadira that we were showing, in which you can use it to enrich your texts. You can also use it to compare different terms between the different poetic traditions and see how close they are or how distant they are one from each other. But outside a project, people may also be able to search for terms, to look for distance or closeness between terms, but also to reuse and to export this knowledge to their own projects. Is it okay now what I'm explaining? Is it clearer? Yes? Questions? ¿Les damos su micrófono? Yeah, Clara has the microphone. Don't be shy. No, I'm not shy. Okay. I'm sorry for this spectacle. No, well, I think everything is fine and very good, and probably later it will be turned. We will go. We'll discuss this point, but we have 2 layers at least of vocabularies. We have nowadays philologically well-founded vocabularies, and we have the historical vocabularies. I mean everything, the theoretical, metrical, poetical concepts that were used in the Middle Ages or in the Renaissance and later on. And when we are preparing a controlled vocabulary, we will do it just on the basis of the nowadays philological approach.
Is it right? While at the same time, we will also need probably together for our purposes the historical terms. And I don't know, I'm curious about that, how will we distinguish between these two layers or levels? Because certainly, let's take an example, the sonnet. A sonnet written by Shakespeare would have never been called a sonnet by Dante, because the rhyming pattern is not that of an Italian sonnet. And simply, but for us, it's a sonnet, and everything is fine in it. So in the definition, simply, I think we will have to take into account of that there is a historical past and another layer of this, a past of these terms in some cases, and probably it must be put apart, but it should be recorded as well, and not to mix up. We will need some distinctions, but nevertheless it will be useful, I think. Okay. One thing interesting, can you go to our site? Is that what Levente was saying, is that when you're working on controlled vocabulary, you can work also on preferred terms. Sí. Preferred terms, and also when you are working on the notes, in the notes you can explain what a sonnet may mean in one tradition or in another. In the example that we mentioned, Lo que pasa es que en sus vocabularios no hay términos alternativos. pero aunque sea ponerle de dístico para ver como en una nota, podés desglosar. Que ya está ese ejemplo que lo vamos a. This is an example that we're going to use many times today to explain different things, and we have mentioned before. But for instance, if you go to the notes or relations with other ontologies, you can start like illuminating these things that you were seeing problematic in the meaning of a sonnet for a tradition or for another one, because you're working here on the relations with other corpora, but also you may use this, and you can work on a note in which you can also continue improving and making more exhaustive the definition that you are using in your controlled vocabulary. And also we are going to do this in the afternoon, you can work on hyperlinks that go to your own controlled vocabulary or to others' controlled vocabularies to also continue improving these differences that you may find dark when comparing or mapping different terms from different poetic traditions. So, We born example que guardamos para la tarde ahora. yeah, there are many Okay. examples, but just in case Este es un ejemplo que comentaba Jimena de relación entre tres estructuras lingüísticas distintas. Es dístico para Jimena, ¿no es cierto? Para el PMC, ¿no? Para poesía medieval castellana. Dístico en español, porque aquí está en inglés, ¿no? Es una relación, el español es otra ontología, es another conception about the world. Yes, it's true, ¿no es cierto? Now vamos a discutirlo. Now we discussed it, ¿no es cierto? Y después está el MEDDB, que tiene otra tradición Galician teórica. Portuguese. ¿Está bien? Este es el MEDDB que dice... The Galician Portuguese, that in this case is only like using it in the database for the districts that may be like in the Cantigas de Santa María, for instance. Para el MEDDB no existe el dístico inicial. Es lo que tú comentabas del Dante y de Shakespeare, ¿no es cierto? Para una tradición teórica existe esto y para otra es esta otra. Entonces de esta manera nos relacionamos entre los dos. Y para la Wikipedia no existe el dístico, existe la couplet, ¿no es cierto? Entonces de esta manera nosotros definimos nuestra idea y su relación con las ideas de los demás. Y entonces nos permite hacer mapeos conseguir interoperabilidad conceptual. It's okay. A la base de datos recupera todo. Si yo busco disco inicial, me dice, disco inicial, el MEDDB lo llama así, tú lo llamas dístico. It's okay. ¿Sí?
¿no? And La frase- consider something that we did these examples with just some part of the databases or that were sent to the project, and they put this in some Excels that we took to export it to Tema 3. This is what you have to improve. So this is just working as an example. As long as we improve these controlled vocabularies, we make it more exhaustive, and we make it more complete for each one of the poetic traditions. All of these mappings will improve too. This is something that has been done with only 3 databases with a very few categories that we could take from these Excels that we're working with. But it doesn't mean that there is everything inside. So as long as you can improve your controlled vocabularies and make them better and more exhaustive, it will be better in this case to have all the words mapped in this case, and you will find all the preferred, non-preferred terms, notes, etc. Los vocabularios controlados tienen una serie de herramientas para entender entre sinónimos, sinonimia, ¿no es cierto?, relaciones jerárquicas y relaciones asociativas. It's okay. Nosotros podemos usar, y a su vez también tiene mapeo entre vocabularios, entre lo que dice el soneto de el Dante y el soneto de Shakespeare. It's okay, ¿no es cierto? It's to define your ideas and the relationship between your ideas and the other, and the conceptions from other people. It's okay. ¿Puedo decir una cosita nada más? Yes, of course. Cuando decimos que una lengua es una ontología, when we say the Spanish is ontology different from English, and English is ontology en sí mismo, this is a Barbara Cassin, is a French philosophy. She say the language is como una red que uno tira al mar, ¿no? Cada language trae otras cosas. ¿Estamos de acuerdo? Give other materials. ¿Está bien? Ah, lo dice ella mejor. ¿Está bien? Much better. Entonces, esto expresa, Bárbara Cassin usa esta frase para discutir en un libro con el Google, que tiene una idea diferente de que cada lengua no es una diversidad conceptual, sino solamente una diversidad léxica. ¿It's okay? ¿Sí? Que la relación entre lenguas es solo de etiquetas, no de concepciones. ¿It's okay? En lingüística eso fue estudiado por la hipótesis Morf-Sapir, you know? Sapir. ¿Sí? Que este mismo problema, dicen, cada lengua es una ontología. Entonces, si eso es verdad, cuando tenemos que hacer algo multilingüe, es como relacionarnos entre ideas, no entre palabras nada más. It's okay? Entre concepciones del mundo. Like different It's okay? conceptions of the world. Bien. Okay. So, I was trying to be synthetic. ¿Querés que le muestre, que cuente eso? Maybe it's interesting to just This? to finish it, to finish with this example. Bien. Este es un ejemplo de lo que comentábamos antes del mapeo entre organizaciones para conseguir interoperabilidad en la Unión Europea. Esto es el uso de linked data, ¿no es cierto?, entre organizaciones de la Unión Europea que no piensan igual. La Unión Europea no es homogénea, no piensan todos igual. Lo que dicen es cada cual qué es lo que piensa del otro. Dice, lo que tú llamas así, yo lo llamo asá. Okay, so translate this to Thank poetry. you. Instead of having the European Central Bank, you have the European poetry. And then you have all the poetic traditions that are working with their different vocabularies, trying to mean things that are maybe sometimes similar or more in relation or not. Esto se hace para lograr autonomía local e interoperabilidad global. It's okay, ¿no es cierto? Lo que nosotros tenemos que conseguir es ser muy fieles a nuestras propias concepciones e ideas locales y articularnos globalmente. It's okay, ¿no es cierto? El link que está abajo es el esfuerzo que hacen unas organizaciones en África para mapear sus ideas con las de la Unión Europea. Why? ¿Por qué hacen eso? Porque África piensa su mundo de manera antagónica a Europa. Cada cosa que es buena para Europa es mala para África. It's okay? Pero tienen el problema de que cada dinero que entra a África viene de Europa.
¿no es cierto? Para lo bueno y para lo malo, para la explotación y para la ayuda, viene de Europa. Entonces, ¿cómo hacen para describir sus problemas expresando sus ideas, pero que sean mapeables a la agenda europea? You understand? It's okay? Para hacer lo que yo llamo un problema negro, Europa lo llama un problema blanco. Pero yo necesito que ese problema blanco me dé dinero para resolver mi problema negro. The problem there is the articulation between the different terms. That's what Diego is meaning. ¿Cómo? To articulate the different terms. Yes, yes. ¿No es cierto? Sí, sí. Más polite. ¿No es cierto? Entonces, eso es muy importante. Eso no es un accidente que ocurre solo entre África y Europa. Ocurre entre cualquier persona y entre cualquier organización que pensamos distinto, pero tenemos que trabajar juntos, ¿no? Nos necesitamos, pero pensamos distinto. Entonces se utilizan estas tecnologías para poder articular. Esto último, esto sí, That's what I meant, it's yeah. okay, es un proyecto que desarrolló una universidad alemana para utilizar tema 3 para poder analizar datos masivos biológicos chinos. It's okay. Entonces, ellos utilizaron un lenguaje que se llama R, you know, R, ¿ok? ¿Para qué? Con el lenguaje R analizan masivamente el texto. Y con tema 3 le propone palabras candidatas para mejorar la inteligencia de ese análisis. ¿It's okay? Esa librería es un desarrollo que hizo este proyecto alemán para articular la inteligencia ideológica de un vocabulario controlado con la fuerza masiva de un análisis estadístico. ¿It's okay? ¿Sí? Nosotros también lo podemos utilizar. Esto es una muy buena solución para analizar grandes corpus de texto con modelos ideológicos distintos. Take into account all the databases that we have with text and with poems that could be analyzed in this way. If you are passing R through this, mining all the text of the different databases that are textual, then that could be used using altogether R with tema 3. Para nosotros ese ejemplo, que ahí está el código para poder descargar, y eso es lo que fueron sacando, ¿no es cierto? Es un muy buen ejemplo extremo porque empezamos la presentación diciendo que el vocabulario controlado es una idea a priori del mundo, un a priorístico del mundo, y ahora tenemos un modelo de uso del vocabulario controlado para un descubrimiento de conocimiento sobre el mundo, que es lo contrario de lo a priorístico. It's okay? Es analizar grandes textos para descubrir cosas que yo no sabía antes. This is something that every digital humanist is now like working on. You know that when Franco Moretti started talking about all the deep concepts that are down our texts, this is like a way in which this like distant reading could also be in this approach. You can also work with this distance reading problem. Bien. Okay, so these are like most of the possibilities of approaching, deploying, and also enriching your text through controlled vocabularies and through the construction of controlled vocabularies and through this tool. What we are going to do in the second part of the class is to work more specifically on what techniques and practices can be done using the software. And we're going to use as an example the Poesía Medieval Castellana, that is the controlled vocabulary we developed, that we invite you also to work with and improve. So up to now it was like this theory on what controlled vocabularies are, also not only on approaching on how to do things, because we are here to do things, but also to understand the ideological aspects of this kind of work in which we are working with different languages, but also with different ways of seeing the world and of understanding the world. And now it is the moment of questions. At least one. Yes? Clara. Gracias. Sí, a mí me ha parecido muy impresionante todo esto que nos has
presentado además de una manera que para nosotros los informáticos, digamos, o los ingenieros, como llamáis vosotros, es, vamos, descubrimos un montón de cosas que están ahí, pero que muchísimas gracias. Entonces, lo único es que comentaros si conocéis una iniciativa americana de hace muchos años que se llama el WordNet, que es, bueno, pues quería saber un poco que nos dijeras, pues, qué te parece, qué os parecéis, en qué se distinguen, no tiene nada que ver, en fin. No, acá había un equipo que había trabajado con eso, con una versión española del WordNet. ¿Tú? Ah, ¿tú? No, la versión española multilingüe la hicieron en un proyecto europeo en el que trabajó la UNED con Felisa Verdejo, sí. Y es posible que hayas trabajado con ella, sí. Claro. Para nosotros, o sea, ¿puedo responder? She asked about WordNet and it's like a controlled vocabulary with logical relationships. No, por eso lo preguntas, ¿no? El WordNet es una ontología, en teoría, porque también describe palabras y su implicancia lógica, ¿no es cierto? El tema es que, como todo lo que dijimos recién, ¿no es cierto?, tiene una impronta ideológica muy fuerte. Y ese es su valor más grande, ¿no es cierto?, que justamente semantiza ideológicamente todo. Yo como argentino, por ejemplo, en el WordNet aparezco como probablemente de clase media y como bibliotecario aparezco como probablemente de clase baja, ¿no es cierto?, como una profesión técnica no especializada, ¿no es cierto? Y los colombianos aparecen como gente proclive a la drogadicción y al tráfico de drogas, ¿no? Esto no lo digo para mostrar, o por ejemplo el peronismo aparece como también aparece en España como forma latinoamericana del fascismo, ¿no es cierto? Esto no estoy diciendo para decir, miren qué malo que es para decir, no, es justamente lo que dijimos recién, es la expresión de una cosmovisión por una lengua, que justamente como tiene una capacidad de desarrollo horizontal, en el sentido que logró cubrir tanto en términos de que es muy poco vertical, logra cubrir un corpus conceptual muy amplio, muchos lo usamos, ¿es verdad?, para categorizar texto o categorizar eventos. Y de esta manera adoptamos su cosmovisión para categorizar nuestros problemas del mundo. ¿Se entiende? Para nosotros es un problema porque en términos presupuestarios es muy caro crear una base como la de WordNet. No sé cómo les fue a ustedes aquí en España, pero es muy costoso que hacer una base léxica que tenga tal cobertura temática. Y por otro lado, lo que también ocurre, y también pasa con el WordNet, y como con cualquier vocabulario, es algo que Bowker denomina los monstruos del sistema, ¿no? Los boundaries, lo dice más lindo Jimena, ¿no? ¿Qué son los boundaries? Los objetos fronterizos, o también para los que son semiólogos, el que también planteaba esto era Yuri Lotman, que lo hablamos ayer con Clara, ¿no? Son lo que le da vitalidad a un modelo semiótico, es la capacidad de la periferia para incorporar objetos que pongan en tela de juicio al centro. ¿It's okay? ¿No? Lo que dice Bowker es que cuando un vocabulario, su tasa de novedad va bajando, el vocabulario está muriendo. ¿It's okay? Walter Benjamin, que es otro teórico europeo, decía que cuando una palabra empieza a ser visible es porque empieza a morir. ¿Qué significa? Cuando de golpe, cuando yo digo, tal persona es muy ortodoxa, dice, pero esa palabra no es tan común. Es porque ya es una categoría conceptual que empieza a ser visible porque ya no es natural. ¿It's okay? ¿No? Cuando alguien dice, mirá lo que maricón que es, ahora ya nos parece mal, pero en cualquier libro o texto o película de los 80, decirle maricón estaba bien. ¿Es verdad? Ahora es fuerte si yo uso esas palabras, ¿no? Porque están muriendo. Cuando una estructura de clasificación empieza a ser muy visible, es porque se está muriendo. ¿Se entiende? El Princeton es muy difícil de mantener, y más vivo. Entonces, es un buen proyecto, es como la Torre de Babel, es un proyecto correcto, que había que hacer, pero no se puede, o nosotros en mi país no lo podemos sostener, hacer un modelo así para nuestra mirada del mundo. ¿It's okay? No sé, ¿a ustedes sí pueden mantener el suyo o les cuesta también? No, you don't know. Okay. No. Yes. No. Bueno, no. Pero bueno, hay que ser Princeton.
¿No? Bueno. Ok. Bien. Any other question? More related to our projects, maybe? En esta mañana fue muy teórica. It's very theoretical and very philosophical y tal, ¿no? Ahora vamos a ser más metodológicos en la siguiente presentación. Y en la tercera vamos a ser prácticos. The idea is to go from theory to kind of theory and practice and methodology, as Diego said, for you to be able in the afternoon to practice with different corpora that we selected to work on the vocabularies. But the idea is to work on the vocabularies, taking all these aspects into account while you are working on it, while you are working on these categories, to give account of your different corpora. Is that okay? ¿Vieron una película, una serie que se llama Mad Men? Mad Men. Yeah. ¿La vieron? Maybe most Vieron of que el primer capítulo es muy choqueante. Así trataban las mujeres, ¿no? Porque eso ahora es muy choqueante, pero antes era el status quo. Es choqueante porque esas categorías están muertas. It's okay. Por eso lo vemos muy rápido. Como fumaban en todos lados, todo el tiempo, tomaban todo el tiempo. ¿Está bien? Bueno. So, let's stop here and let's continue in 20 minutes. Is it okay? Okay, so see you later.